pérdida de la señal. Esperamos en el Señor la comprensión del caso, pero solicitamos en el nombre del Señor su comprensión. Vamos a considerar ya el tema, ya nuestro hermano consideró el orar. Vamos a continuar con el tema. El tema es el temer y confiar en Dios. Este es el tema que tenemos en consideración. Temer y confiar en Dios. Vamos a pasar a la lectura bíblica que tenemos en consideración. Vamos a irnos a Salmos en su capítulo 34. Salmos en su capítulo 34 y en su verso número 7. Salmos en su capítulo 34 y en su verso número 7. Si usted se está reincorporando a la transmisión, les agradecemos el espacio, la paciencia que tiene cada uno. Vamos nuevamente a leer la lectura bíblica en Salmos en su capítulo 34 y en su verso número 7. Salmos en su capítulo 34 y en su verso número 7 dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en verso 7, perdón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esa es la lectura bíblica que tenemos en consideración en Salmos en su capítulo 34 y en su verso 7 al verso número 9. El objetivo que llevamos en esta nueva oportunidad que el Señor nos permite es poder considerar, hermanos, conocer que el temor de Jehová tiene un efecto y el efecto que tiene es que podamos confiar en él. Esa confianza únicamente a él y plenamente a él es la que a nosotros nos va a dar esa confianza que él nos va a proveer a todos un bien. Nos va a proveer a nosotros protección. Nos va a proveer a nosotros todo aquello que quizás necesitamos. Fíjense bien, el salmista, el rey David, cuando murió, cuando se mudó su semblante, cuando cambió aquel semblante en él, cuando hubo aquella prueba que tuvo delante de Abimelech, en aquella ocasión en la cual se vio tentado, se vio angustiado, porque lo echó, como nosotros sabemos, y se fue del lugar. David, dice la palabra del Señor, que él confiado en Dios, dijo de la siguiente manera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el ángel de Jehová que está alrededor de aquellos de los cuales confían en él, confían y defienden. Dice ahí la escritura que defiende a aquellos que temen a Jehová. Y dice el verso número 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. El hombre que confía en Dios es dichoso. El hombre que confía en nuestro Dios todopoderoso es aquel del cual tiene esa confianza plena de que Dios hará en cualquier momento de acuerdo a su voluntad. Por esa razón, el título de este tema, que es necesario temer a Dios, que es necesario temer y confiar en Dios. ¿Por qué razón? Porque hoy en día tenemos diferentes situaciones en las cuales quizás nos producen miedo, nos producen temor. Y en algunas ocasiones se nos hace a nosotros la pregunta, ¿por qué es necesario temer a Dios? Y quizás el concepto o la forma de decirlo no es la correcta, porque no es temer a Dios,
sino que es necesario tener temor de Dios. Es muy diferente esa forma de decirlo, porque el temor de Jehová produce muchas cosas, las cuales son grandes, e invitamos a aquellos amigos a que puedan conocer este temor. ¿Por qué razón? Porque a través de ese temor, cada uno de nosotros vamos a tener la confianza necesaria para hacer que todo nos vaya bien. Y en estos tiempos en los cuales no son fáciles, como ustedes saben, es bueno poder nosotros tener en qué Se fue el audio, hermano. Se fue el audio. No hay audio, no hay video. No hay señal. No. No hay audio. Con las disculpas del caso, mis hermanos, estamos una vez más por aquí. Vamos a darle vuelta por aquí a la cámara. Hemos tenido algunos problemas, pero ya estamos por aquí, hermanos, gracias a Dios. Continuando con el tema, hermanos, podemos considerar algunos aspectos del por qué tener temor a Dios. No es tener temor a Dios, sino es necesario tener temor de Dios. Son aspectos muy distintos. Por esa razón, nosotros debemos de tener el aspecto necesario, o sea, tener el concepto claro de qué es temor de Dios. Ya que ese temor a nosotros nos va a dar confianza. Nos va a dar confianza en poder creer en Él. Ya que muchas veces nosotros decimos, yo voy a confiar en aquello en lo cual yo me sienta seguro. Y es ahí cuando cada ser humano tiene en qué confiar. Ahí es donde esa persona tiene esa confianza de hacer las cosas. Por lo menos cuando nosotros éramos pequeños, ustedes saben muy bien, la relación que tenemos entre un padre y un hijo es una relación muy clara, la relación de padre e hijo. Esa relación de padre e hijo nos tiene a nosotros muy clara la función de nuestro Dios, ya hoy que somos adultos. Muchas personas, lastimosamente, depositan su confianza en otra cosa que no es Dios. Y ahí
muchas veces confían ellos en esas situaciones en las cuales podrían decir ellos, yo confío porque me siento más seguro en este aspecto. Por esa razón el salmista claramente nos hace ver David diciendo lo siguiente, que para que obtengamos del Dios aquel aspecto de seguridad, de confianza, es necesario que nosotros podamos tener, dice claramente el verso número 8, esa alegría, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía, dice ahí, en él. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre el cual tiene la confianza plena y única en Jehová. En la antigua Roma había una condición muy crítica, porque en aquellos tiempos, como ustedes lo saben a través de la historia, el Imperio Romano iba dominando diferentes tierras. Nosotros sabemos que fue uno de los imperios que dominó la mayor parte del mundo conocido en ese tiempo. ¿Qué es lo que tenía, a pesar de muchos aspectos que nosotros podríamos considerar? ¿Qué es lo que había en Roma cuando iba conquistando todas esas tierras? Influenciaba las tierras tanto políticamente como también culturalmente, creando un aspecto que hoy en día se puede conocer como el sincretismo. ¿Qué habla el concepto? ¿Qué es lo que dice el sincretismo? Era una mezcla de religiones. Roma, como iba apoderándose de más y más y más y más tierras, iba creando en cada lugar un lugar de adoración de acuerdo al Dios que había en esa región, creando ese sincretismo a tal punto que hace ver la historia que el Panteón, un lugar de adoración del pueblo romano, iban añadiendo cada dios en el cual iban en esa tierra conquistando. Traían de la tierra que conquistaban, traían el dios a ese templo conocido como Panteón, cuyo significado es templo de todos los dioses. Y es ahí donde nosotros nos notamos muy bien cómo Roma quería unificar al imperio, quería unificarlo a tal manera de que todo el imperio, a pesar de las diferencias que existían de dioses, ellos querían unificar al pueblo entero. Pero ¿qué creen ustedes? Había un pueblo diferente. Había un pueblo en el cual no se regía por las leyes del emperador, no se regía de acuerdo a la cultura de la región, sino que era un pueblo diferente, un pueblo del cual se distinguía por adorar a un solo Dios. Y es ahí donde el pueblo romano vio en los cristianos, específicamente en la iglesia de Dios, un problema. Porque estos hombres tenían, tal era su confianza, que transcurrían todos los caminos de Roma sin miedo a ladrones, sin miedo a emboscadas, sin miedo a que fueran capturados, aserrados, quemados, echados a las fieras, únicamente para poder defender su fe. Eso creó en Roma una admiración, porque a pesar de que este pueblo poseía un solo Dios, tenía una plena confianza. En nuestros días, muchas veces nos estamos llenando de dioses. Aquel que no ha conocido al verdadero Dios, muchas veces se llena de demasiados dioses, a tal punto de que cuando se llena de tantos dioses, tiene la confianza para cada cosa o para cada dios. Y es ahí donde Dios quiere en esta oportunidad que recapacitemos. Recapacitemos en el sentido de que la palabra es clara, diciendo de que cada uno de nosotros
debemos de tener temor y confianza de Dios. Tenemos que estar confiados en Dios y no confiados en cosas materiales o en ídolos o en otra cosa en los cuales Dios no quiere que adoremos, sino que únicamente a Él. Por esa razón es necesario conocer cuál es el temor de Jehová. Porque dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo número 4, fíjense bien lo que dice el apóstol Juan, y en su verso 17 dice de la siguiente manera: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice el verso 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros, dijo el apóstol, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios Todopoderoso nos amó primero a través de su Hijo Jesucristo. Claramente a nosotros nos ha dicho allá en Juan, en su capítulo 13 y en su verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay temor ahí. No hay la oportunidad para que el temor llegue a nuestras vidas. No hay oportunidad para que la desconfianza en ese Padre eterno la podamos perder. Porque quizás, estimado amigo, has perdido la confianza quizás en tus propios padres. Pero dice el salmista, el mismo salmista, en el capítulo 27 y en su verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Es Dios quien nos da la confianza, nos da el poder seguir perseverando para que nosotros aprendamos a temer de Él, para que nosotros podamos confiar en Él. ¿Y de qué manera vamos a nosotros a conocer ese temor de Jehová? Primeramente dice el proverbista ya en Proverbios, en su capítulo 1 y en su verso 7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Decía el sabio. Es el temor de Jehová. Ese es el principio, es el comienzo del cual cada uno de nosotros vamos a poder ir conociendo totalmente a Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Es el apartarse del mal. Es que nosotros nos apartemos de hacer las cosas malas, de que nos apartemos de hacer lo que quizás estamos acostumbrados, porque muchas veces se nos enseñó desde pequeños. Hoy Dios nos dice a nosotros, apártate de ahí y conoce mi camino, porque ese es el verdadero camino que el Señor nos está enseñando. El verdadero camino de confiar en Dios únicamente, porque al amarlo a Él, a dejar en Él nuestra confianza, nosotros nos sentimos plenos, nos sentimos nosotros satisfechos, porque dice el proverbista en Proverbios, en su capítulo 8 y en su verso número 17, dice lo siguiente: yo amo a los que me aman. Miren lo que dice Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. ¿Y de qué manera usted o yo puedo saber cómo voy a amar a Dios? Usted podría decir que yo amo a Dios porque tengo una vida sana,
no le hago mal a nadie, no hago nada indebido, pago mis impuestos, hago un buen trabajo. Es una buena persona. Pero es necesario algo de lo cual el Señor desde tiempos antiguos ha venido a querer que el humano pueda comprender. Y es, como lo dice Juan en su capítulo 14, a través de Jesucristo, y en su verso 17, dice de la siguiente manera. Juan en su capítulo 14 y en su verso 21, vamos a leer hasta el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga lo que dijo Jesucristo. Esto es lo que dijo Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren lo que dice el Señor Jesucristo de su Padre. El que guarda, fíjense bien, mis mandamientos, mandamientos claros que en toda la palabra nosotros encontramos esos mandamientos. Y por esa razón nosotros nos podemos allegar a Dios como un padre, tenerle la confianza absoluta, sin miedo. Usted no le va a temer a su propio padre, solo en casos extraordinarios. Pero usted no va a tener el miedo de llegar a su padre, sino que va a tener la confianza de llegar al Todopoderoso, del que ha hecho todo lo que existe. Vamos a llegar a él con todo el respeto necesario que él se merece. Ahí es donde nosotros actuamos. Ahí es donde nosotros podemos depositar en él la total confianza en Dios. De esa manera, temiéndole, pero al demostrarlo con hechos, no solamente de palabras, porque pudiera decirse usted, yo voy a llenarme de toda la palabra de Dios, como me está diciendo de que yo debo de saber de él y de sus mandamientos. Sí, es necesario, porque el mismo profeta lo dijo en Jeremías, en su capítulo 10 y en su verso número 6, lo dice de la siguiente manera. Jeremías en su capítulo 10 y en su verso número 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay nada semejante a Dios. Independientemente a lo que usted le pueda dar reverencia, no hay algo más grande que Dios. Quizás le ha hecho algún favor a alguna persona, alguna entidad, algo en lo cual usted deposite la confianza. El profeta nos dice, no hay nada más grande que Jehová. No hay algo más poderoso que Dios. No hay algo más confiable que nuestro Dios. Por esa razón nosotros debemos de saber que Dios demuestra su poder. ¿En qué lo muestra? Él pone muchos ejemplos en las Escrituras. Uno de ellos usted lo puede observar en Jeremías, en su capítulo 5 y en su verso 22 al 24. Él dice claramente que él es capaz de detener esa inmensidad de agua. Hay muchos que les gusta ir al mar en estos días. Y el mar quizás no le produce temor. ¿Pero por qué? Porque ese gran poder que usted que usted ve en las olas, unos pequeños granos de arena lo detienen. Ahí puede ver el poderío de Dios, que él en todo lo creado nos demuestra su poder, nos demuestra por qué razón podemos confiar en él, porque él da demostraciones enormes
para poder nosotros decir, yo tengo un Dios en que confiar. Yo tengo un Dios del cual puedo demostrarle que le amo, el poder demostrarle que necesito de Él, conociendo su palabra. Por eso el sabio Salomón decía ya en Proverbios, en su capítulo 2 y en su verso número 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, decía. Verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjense bien lo que dice el verso 5. Entonces entenderás. Miren lo que dice. Entonces entenderás de Jehová, el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Hasta entonces. Por eso usted quizás me podría decir, pero hay cristianos que no demuestran, solo son versos y versos y versos y versos, pero en sus obras o en sus acciones lejos está de que le temen o tienen el conocimiento de Dios. Es porque la misma palabra dice, si recibieres mis palabras, y no solo sus palabras, sino que también sus mandamientos. Y esos mandamientos y esa palabra la guarda dentro de ti. Tú estarás atento con tus oídos a la sabiduría. Y dice todavía, y si inclinares tu corazón a la prudencia, claramente clamarás a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si realmente, así como buscamos el dinero, dice Dios, así quisiéramos hacer la voluntad de Dios, así quisiéramos obedecer a Dios, así quisiéramos guardar sus mandamientos, dice el verso número 5, hasta entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Allí realmente es cuando nosotros vamos a entender el temor de Jehová. Ese temor del cual nosotros nos vamos a sentir confiados de cómo nosotros somos protegidos, somos de alguna manera beneficiados con los bienes de Dios, que no son muchas veces materiales, únicamente quizá pudiéramos recibir de diferentes maneras el beneficio de Dios. Por esa razón es necesario amarlo. No solo tener el conocimiento, la inteligencia de saber todo la palabra, sino que es necesario ponerla en la práctica. Primera de Corintios en su capítulo 8 y en su verso 1, en su segunda parte, dice claramente que el conocimiento muchas veces envanece a una persona, lo envanece, lo llena de orgullo, porque esa persona dice, yo tengo el conocimiento para poder dar a conocer quién es Dios. Sí, pero dice el verso, pero el amor, ese es el que realmente edifica. El amor, lo que realmente Dios nos ha demostrado hasta estos días. Dios nos ha tenido paciencia, estimado amigo y hermano. Nos ha tenido amor, porque a pesar de las condiciones, no es que seamos los mejores por estar con vida hasta este momento, sino porque Dios únicamente nos tiene con su misericordia con vida. ¿Con qué propósito? Para que el conocimiento de su palabra, para que el conocimiento de sus mandamientos, nosotros lo podamos poner en práctica. Eso es lo que quiere Dios. Poner en nosotros la verdadera práctica de las cosas que Él quiere hacer en nosotros. Y ese es el propósito que muchos quizás dicen,
No, es que el temor de Dios ya quedó en el pasado. Eso quedó atrás. Eso ya no es para este tiempo, porque para este tiempo es Cristo, sí, pero el temor de Dios, el guardar sus mandamientos son necesarios para que el cristiano tenga la verdadera confianza. ¿Cómo creen ustedes que pudieron sobrevivir con esa fe cristiana hasta este tiempo? A pesar de las persecuciones que hablábamos, a pesar de las ejecuciones que han habido a través de la historia de los cristianos, ¿por qué razón hasta el día de hoy la fe cristiana se mantiene? Es porque el verdadero cristiano pone la mirada en la palabra y en los mandamientos de Dios. Y eso es lo que le permite al cristiano mantenerse confiado, mantenerse sin temor de lo que pueda haber allá afuera. Porque allá afuera no solamente hay pandemia, hay mucho más. Y usted lo sabe, que hay mucho más allá afuera, de lo cual está destruyendo al humano. Por esa razón hoy Dios quiere que nosotros veamos esos aspectos. Como usted lo puede ver en Hechos, en su capítulo 2 y en su verso 42, que aquella primera iglesia naciente que en aquellos momentos estaba ahí creciendo en membresía, no solamente crecía en conocimiento, sino que dice ahí que ellos ponían en práctica la doctrina, el partimiento del pan y muchas otras cosas más que habla el verso. ¿Por qué razón? Porque tenían plena confianza en Dios. Porque a pesar que estaban siendo perseguidos, a pesar de que no solamente tenían de enemigo al imperio, sino que también hasta los propios judíos los tenían como enemigos, ellos seguían y proseguían llevando el evangelio hasta que en estos días la iglesia de Dios se mantiene con su predicación. Por eso nosotros debemos de ver qué diferencia hay entre decir que tememos a algo que está allá afuera, a decir, es necesario tener el temor de Jehová para confiar en Jehová. Eso es lo que necesitamos como hijos de Dios, tener esa confianza, ya que la iglesia lo mantenía, eran edificados en el temor de Dios. Ahí lo dice Hechos en su capítulo 9 y en su verso 31. Eran edificados con ese temor, eran conducidos y eran aconsejados para que no únicamente estuvieran centrados en el conocimiento, sino en la práctica. Por esa razón, estimados amigos, si usted se mantiene en esa duda, si Dios lo va a recibir, si yo voy a conocer de Él, es el tiempo abundante que Dios le está permitiendo en esta oportunidad. Le está haciendo el llamado para que venga a Él, para que pueda venir al verdadero evangelio del cual trae la verdadera salvación y pueda quitarse de su hombro, de su ser, ese temor que le invade muchas veces en su vida. Eso es lo que quiere Dios hacer en su vida y en su familia, con el único propósito de que podamos realmente amarle de verdad, amarle con la confianza necesaria para que de esa manera nos sintamos en una verdadera libertad. Así lo dice el apóstol, lo dijo de esa manera. ¿De qué manera? Dijo él en Filipenses, en su capítulo 2 y en su verso número 5 de la siguiente manera. Fíjense bien, Filipenses en su capítulo 2, del verso 5 al verso 11. ¿Cuál es la invitación que nos hace el apóstol? Dice el verso número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Que a pesar de ser
dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que él, dice el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, fíjense bien, hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso fue Jesucristo, el que muchas veces decimos y hablamos que ya mandamientos no valen, pero para Cristo sí valieron, a tal punto que estimó cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios hasta la muerte. ¿Y qué es lo que logró de parte del Padre? Dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es ahí en donde nosotros debemos de tener esa confianza en Dios. No de fallecer ya más, no decir que ya no podemos confiar en nadie. Sí hay alguien en que podemos confiar, solamente que no le hemos abierto la puerta aún, sino que ten en ese corazoncito el espacio cuando el Señor llegue a tu puerta y toque esa puerta que en este momento te está haciendo para que tú puedas llegar a Jesús, para que de esa manera conozcas de este temor y sientas esa confianza de Jehová, porque solamente en Jehová tenemos ese fervor. Así lo dijo el sabio en Eclesiastés, en su capítulo número 12, un verso muy conocido. Ahí lo dice Eclesiastés en su capítulo 12 y en su verso número 13. Lo dijo de la siguiente manera. Mira lo que dijo el sabio, verso número 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, dijo el sabio, esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, estimados hermanos y amigos, tenemos la oportunidad plena para poder depositar en Dios nuestra confianza. Únicamente hagamos ese esfuerzo de conocer los mandamientos de Dios, de conocer la palabra de Dios. A través de estas transmisiones y de las transmisiones de la Iglesia de Dios, podemos nosotros conocer. Únicamente te dejamos la invitación a que te hagas parte y conozcas aún más de esta doctrina, de estos mandamientos, lo cual traerá la salvación para nuestras almas. Que Dios bendiga su palabra en nuestras mentes y corazones. Y agradecemos el tiempo y el espacio que cada uno ha hecho para escuchar palabra de Dios. Vamos a pasar un tiempo de alabanza. Vamos a dejar una vez más a nuestro hermano ministro, nuestro hermano Ismael Ayala, quien tiene para con nosotros las alabanzas al Todopoderoso. Vamos a dejarle el tiempo a mi hermano Ismael, quien tiene el tiempo hoy de poder alabar al Todopoderoso. Agradecemos su sintonía a esta transmisión. Realmente pedimos las disculpas por las condiciones que se dieron, pero agradecemos porque se mantuvo en esta transmisión, la cual es necesario así poder aún más conocer juntos de la bendita palabra del Señor. Vamos a dejar el tiempo a mi hermano Ismael, quien tiene el tiempo para poder alabar al Señor. Dejamos a mi hermano Ismael. ¿Está por ahí? Bueno, muy bien, dejamos hermano. El tiempo a mi hermano Ismael. Hemos oído el mensaje de la palabra del Señor en labios de nuestro hermano obrero Herbert. Una enseñanza muy preciosa, un mensaje que nos llena de consuelo y de plena seguridad. Vamos a glorificar el nombre del Señor
como una muestra de agradecimiento a lo que Él hoy nos ha regalado en este hermoso momento. Vamos a cantarle al Señor algunos cánticos y lo haremos con el himno 252, Viviendo por Fe. Así se llama este hermoso cántico, 252. Si usted, apreciable hermano o amigo, está por ahí con este deseo de cantar, cante con nosotros. Lo puede hacer. Cantémosle al Señor. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos de carne lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, en su reino nos congregará. Allí cesará mi afán y dolor, por siempre Jesús reinará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En dura lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Este himno dice: confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Nuestro hermano predicador comenzaba a mencionar en el libro de los Salmos, donde ahí menciona de que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Es por ello de que tenemos tal confianza de que nuestro Dios no nos deja solo ni tan solamente por un momento, y aún en los momentos más difíciles es cuando nos sostiene en sus brazos. Vamos a seguirle cantando al Señor y ahora lo haremos con el himno número 312. Es otro himno muy precioso que habla referente a lo que hoy hemos estado oyendo en la enseñanza de la palabra del Señor. Himno 312, confío en Dios. Este es el cántico que le cantaremos a nuestro Dios. Cantemos juntos al Señor. Confío en Dios, no importa dónde esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si viene pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios,
yo sé que me ama Él murió, salí de mi broquel, si yo la ruge con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, no importa dónde esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él la murió, salí de mi broquel, si yo la ruge con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, nada me faltará. En su bondad me pastoreará, Él quitará todo temor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él la murió, salí de mi broquel, y yo la ruge con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Muy bien, hermanos, hemos glorificado el nombre de nuestro Dios. Les damos gracias a nuestro Dios porque siempre nos regala de su buena palabra. Siempre Él está llamándonos para que confiemos en Él, pues Él es nuestro protector. Él está siempre dispuesto a guardarnos de todo mal, pues Él es el Todopoderoso y solamente Él nos puede ayudar de tantas adversidades. Vamos a ir llegando a la parte final de lo que ha sido este hermoso momento de la enseñanza, pero antes de hacerlo, quiero invitarles para que juntos oremos al Señor y le demos gracias porque Él nos permitió este momento tan especial de adoración. Vamos a orarle al Señor. Padre nuestro, una vez más, tu pueblo da esa expresión de adoración, esa expresión de agradecimiento, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por regalarnos de tu buena palabra, esa palabra que nos llena de consuelo y de fortaleza y de seguridad en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles, pues tu palabra nos dice de que realmente ese ángel poderoso cuida de tu iglesia. Tú, Señor, siempre estás al cuidado de cada uno. Es por ello, Padre, qué bueno es que podamos venir humillados ante tu presencia para expresar ese agradecimiento, para expresar esa confianza en ti cuando guardamos tus mandamientos, cuando vivimos una vida agradable delante de tu presencia. Padre Santo, rogamos que tú bendigas y fortalezcas a toda tu iglesia, ya que el día que hemos llegado en la parte clara, tu pueblo estará yendo a sus lugares de trabajo. Por favor, acompáñenles. En cualquier salida, ahí vayas tú con ellos, pues tiempos difíciles.
Rogamos por la protección. Rogamos por tu pueblo, poderoso Dios, y por todo este mundo que nos rodea, para que sean guardados de todo mal. Padre Santo, regálanos siempre el hermoso privilegio de transmitir el hermoso mensaje de salvación. Padre, ya que todos los días de la semana hay una oportunidad por los diversos medios para transmitir el mensaje de tu palabra. Padre, que tus siervos podamos estar en esa buena disposición para transmitir ese mensaje de salvación, ya que para esto tú nos has llamado, para que podamos de día en día el anunciar ese mensaje de salvación. Padre, muchas gracias por habernos llamado, ya que hoy nosotros nos preparamos de día en día, porque el que ha prometido venir, tu santo Hijo Jesús, muy pronto habrá de aparecer en las nubes del cielo. Y qué bueno que tu iglesia está preparada para ir a ese encuentro glorioso y podamos reinar juntamente con tu santo Hijo Jesús. Padre, muchas gracias por este momento de palabra, esperando que de alguna manera haya sido alcanzado alguna de aquellas personas que todavía no habían tomado su decisión. Padre, desde ya le decimos al amigo, a la amiga, bienvenido a lo que es tu iglesia. Padre, bendiciones para todo tu pueblo, pues son ruegos y agradecimientos que imploramos en el santo nombre de su amado Hijo, Cristo el Señor. Amén. De igual manera, vamos a compartir la bendición de nuestro Dios que ha dejado para su pueblo. Vamos a dar la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, mis apreciados hermanos. Siempre quedan invitados para que estemos pendientes a la transmisión, ya sea en esta página o en las diversas páginas de la Iglesia de Dios. Y mi hermano Herbert, gracias por estar pendiente de nosotros y esperamos estar en la próxima programación.